despertar el potencial de la conciencia y de la energía. El ritmo armonioso del kirtan suaviza las tensiones nerviosas y físicas y además estimula y vigoriza todo el organismo. El kirtan ejerce una influencia sobre las funciones vitales y permite que afloren las emociones, proporcionando consuelo en estados de desaliento y de dolor, generando un cambio en el estado de ánimo. Es importante permitir la expresión espontánea de los sentimientos y emociones. Puede ser quedarse quieto, con los ojos cerrados, aplaudir, mecer el cuerpo o bailar. La persona que dirige el kirtan canta primero y luego los demás repiten. Se comienza en forma lenta y suave y poco a poco se va haciendo más rápido, más fuerte y más rítmico. La energía del grupo se va elevando progresivamente. Al final, nuevamente, se canta de manera suave y lenta. ¿Quieres? La letra es solo Shri Ram, Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram. Shri Ram, Jaya Ram, Jaya Jaya Ram 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 Ram. Shri Ram,
Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Hari, Hare Rama. Bueno, no me acuerdo cuando lo vaya a cantar, no me acuerdo, pues no sé dónde está. Es como ya esto no tiene índice. Govinda. Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Es el página 15, el tercero. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya
Nos preparamos para finalizar la práctica. En una postura cómoda, piernas cruzadas. Los ojos suavemente cerrados, las manos en una muda de sujeción. Sentimos los efectos del kirtan en el cuerpo, la mente y las emociones. Y observamos una llamarita de una vela en el entrecejo o un punto de luz brillante. Con la conciencia en este punto de luz vamos a cantar el Shantipat todos juntos y el Om 3 veces. Hayam Tat Sat. Gracias por asistir, los esperamos el próximo viernes.